Señorías, la proposición no de ley que mi grupo presenta hoy a su consideración tiene su origen en un estudio titulado El militar quemado, que se publicó en la revista Sanidad Militar en marzo del 2010. Por lo tanto, las afirmaciones que en ella se hacen proceden, y que nosotros hemos utilizado para elaborar esta iniciativa, proceden de médicos y de experimentados militares que las escribieron, dejaron constancia de ellas en el artículo que he mencionado. El síndrome del burnout o del quemado es especialmente preocupante en el caso de los militares y es especialmente preocupante en esta profesión. Existen numerosas carencias entre nuestros militares que no se están atendiendo debido a que las distintas y múltiples facetas y problemas laborales que se dan en el mundo militar, y en ocasiones también problemas personales, configuran un cuadro específico que requiere también de una atención específica. Se están dando síntomas claros del deterioro que se produce a nivel colectivo, y uno de los ejemplos de estos síntomas es el que los aspirantes a las plazas del Ejército se hayan ido reduciendo de modo dramático. En primer lugar, en cuanto a lo que es la carrera militar, existen claramente frustraciones en las expectativas profesionales de muchos militares, ya que las evaluaciones provocan en general incertidumbre entre ellos. Se dan casos de ascensos que generan malestar, sensación de inseguridad. Por otro lado, los informes anuales, los que son objeto de ellos, muchas veces no pueden tener acceso a esos informes que se les hacen, y en general los IPEC son un modelo de evaluación que desincentiva el mérito. En cuanto a la cuestión salarial, ellos han denunciado en numerosas ocasiones que la desigualdad de salarios con respecto a otros funcionarios, lejos de primar las condiciones especiales de su trabajo, su disponibilidad permanente, las condiciones de disciplina, de jerarquía, el riesgo y la separación del núcleo familiar, lo que parecen hacer, al contrario, es devaluarlas o no tenerlas en cuenta. Tampoco los cambios de destino funcionan como contempla la Ley de Apoyo a la Movilidad Geográfica, ya que no supone ninguna ventaja económica ni profesional estos traslados, sino en la mayoría de los casos trastornos en la vida personal y en la vida familiar de los militares implicados y de sus familias más cercanas. También la condición de militar provoca problemas específicos en las relaciones de pareja y familiares, especialmente cuando se está destinado en el extranjero y cuando se produce el retorno, la vuelta a casa, ya se trate del regreso de misiones de combate o de misiones de paz. En psiquiatría oficial se ha denominado a este fenómeno el síndrome de estrés postraumático, y lo que se conoce cada vez más en la sanidad militar es que no es preciso haber entrado en combate directo para que se genere dicho estrés en los militares. Muchas veces la percepción de indefensión que acompaña a este síndrome produce desequilibrios emocionales profundos ante los cuales no se toma desde la propia institución militar medidas eficaces y valientes. Es evidente que es necesario tratamiento o por lo menos seguimiento psicológico al regresar de zona de operaciones, pero al mismo tiempo nos encontramos con el problema de que los problemas psicológicos están estigmatizados en las Fuerzas Armadas, pues se interpretan como una señal de debilidad. Por lo tanto, habría que hacer este seguimiento garantizando la absoluta confidencialidad a los afectados. También las misiones de paz pueden convertirse en una fuente de este estrés postraumático por con frecuencia las jornadas extensísimas que realizan los militares que están allí destacados, por el tedio que muchas veces acompaña el desempeño de esa misión, la dilatación, la ralentización del transcurrir del tiempo. En fin, son numerosos los aspectos que acompañan a la vida militar, que acompañan el destacamento en el extranjero y que pensamos que no están siendo suficientemente atendidos, en muchas ocasiones ni siquiera suficientemente evaluados. Por último, también el bullying y el acoso son fenómenos existentes, pese a que se insista en negarlos. En muchas ocasiones, y en el caso específico de las mujeres, estos casos se han dado y se han intentado silenciar, pero es evidente que esto contribuye a generar el síndrome del quemado al que hace referencia esta proposición no de ley. En todo caso, a pesar de todos estos indicios, a mi grupo no nos gusta dar por sentadas realidades de las que no se tienen
estudios fiables y rigurosos, estudios oficiales, y por eso lo que proponemos en esta iniciativa, lo que proponemos en esta proposición no de ley, es que el Gobierno ponga en marcha, en un plazo de 3 meses, un estudio que sea riguroso, que sea sistemático, que nos permita contar con los datos que necesitamos para proteger correctamente a nuestros militares del mismo modo que ellos nos protegen a nosotros. Proponemos que se lleve a cabo un estudio que analice detalladamente todas las situaciones que se dan en la vida profesional y personal de los militares y que configuran este síndrome del quemado. Creemos que nuestro deber es protegerles y nuestro derecho para llevar a cabo nuestro trabajo es tener esa información oficial, y por eso les insto, señorías, a votar a favor de esta iniciativa.